De regreso con su espacio, el plato del día que llega a ustedes a través de CDN Soy Radio. yo que estoy en la cámara. Los 92.5. Ah, yo no sé. ¿Dónde está la Pero dijimos cámara? que De regreso. amplio? Mira, esta ¿Cuál dijo semana en ha sido de amplio? muchos días después. Mira, vete para tu Y casa, estoy muchacho. muy feliz de que tenemos aquí Maribel, con nosotros disculpa, a Maribel disculpa. Reyes, abogada, experta en psicóloga. el tema constitucionalista, Pediatra. para, pues precisamente Veterinaria. en estos tiempos de reforma, No. reforma. Ahora está la laboral, la judicial y la fiscal que nos ha dado un golpe de karateca. Pues aquí está Maribel Reyes para conversar al respecto. ¿Qué ha pasado y qué podemos esperar sobre la reforma constitucional? Y si es verdad lo que nos dijo un pajarito de que alguien intentó en uno de los transitorios meter una cosita que no estaba. Ay, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlos a todos aquí. Ay, pero qué freca. Mira, pero ella es abogada y constitucional, tiene que portarse más formal. No, mi Pero amor. yo estoy muy formal. Lo que pasa es que yo extrañaba a Juan Usted Carlos. está muerta de risa aquí. Es Usted un está muerta de derecho risa del aquí. ser humano Coño. extrañar Eso es a otra pa- No, persona. señor. Eso es parte de sus Es un derechos. derecho fundamental. Claro, los afectos. Exacto. Por ejemplo, yo Freca. Constitucional. De los del número, de su Entonces, grupo, los problemas bueno, suyos. vamos a hablar de la reforma de eso, constitucional. mira, te voy a hacer todo el demandar que te proceso, llevo directo al tribunal constitucional. ¿Qué? Sigue de fresco. todo- Es que por acoso. Por acoso. por acoso. Ajá. Entonces, vamos a hablar del proceso de reforma. Efectivamente, Sí. señores, Ella está bonita hoy, los tú. días Sí. pasados Mío, hemos padre visto santo, que estoy pagando. Muy buen gusto. cómo se ha llevado el proceso de reforma, algo que estábamos viendo aquí, que estábamos hablando siempre. Efectivamente, hubo una legisladora que se tuvo un momento, la Soraya oportunidad Suárez. de participar y decir que efectivamente ella considera que la Asamblea Nacional revisó de soberana y por tanto ella, un transitorio que, si bien es cierto, pudo ser un transitorio, fue algo que nunca se discutió, que nunca estaba en la ley de declaratoria de la necesidad de la reforma. Es soberana, que no se pero no discutió, Dijo tramposa. el No puede presidente ser, que sí, no puede ser soberana, pero abogada, tramposa. doctora. que- Dijo don Ricardo, explicaba esa parte a Tobías Crespo y a toda la barra de la oposición, que sí estaba contemplado esa discusión porque la ley que declara la necesidad de la reforma ordenaba a crear varios artículos transitorios sin especificar los temas. Ahí es donde nosotros decimos que toda la llevan ley un que gancho declara ustedes. la necesidad de la reforma debería de decir cuál sería la lectura de esos artículos. Y lo dije en mi intervención de Ah, ¿usted la lo había semana dicho? pasada. Yo decía, si algo me llama la atención de la ley de la necesidad de la reforma, que dice los 10 artículos a reformar y transitorios, pero Ajá. sin tener el Sin contenido de definir los los temas. Ahí podían meter transitorios. Lo todo hablamos ahí. aquí. Pero se supone que esos transitorios tenían que versar respecto a los artículos modificados en la Constitución, no a un Algo artículo nuevo. que ni siquiera se tocó, algo que no se discutió. Y si de por Espérate. sí yo decía, porque cuando hacíamos la cobertura en Eso lo vivo, decía Tobías también. cuando hacíamos la cobertura en vivo, yo decía que si algo de todo lo que vimos ahí me gustó fue el hecho de incluso la propia legisladora que presenta la propuesta, darse cuenta que era algo que no estaba en la ley de Lo necesidad de retiró, la reforma, lo que retiró. podía causar incluso como se había llevado el proceso. Le iban a sabotear el Iban- proceso. Iba a haber un tema, entonces el propio presidente de la República ni siquiera creo que estuviese consultado ¿Usted respecto cree? a ese Ay, qué transitorio. linda, oye, Entonces, la Yo creo que no, porque Entonces, tengo creer que Ay, sí. sí. Perdón, que tu programa es un programa ordenado que tiene su Disculpe. producción. ordenado. Sí, sí. Repite desde la palabra el ¿Qué propio. lo que es? ¿Qué lo que es? Ordenado. Pero la invitada va a repetir ahora que en el propio El propio que yo, presidente. yo entiendo que ni el propio presidente de la República ni el partido, Sí. incluso lo vemos porque luego da un comunicado Exacto. diciendo que ellos no tenían claro, Conocimiento no de- sabían que se iba a hacer esa propuesta. Y Esta gente no te respeta, Maribel. Yo aclarando la información y ellos. entonces chistoso, nos la dos. quedamos, la verdad es que no quedamos con ese, Respétenla. Respétenla, señores. Pero es graciosa, es graciosa. no quedamos con ese momento de que la verdad fue una sorpresa
o sea, Sí. que dijimos, ¿qué está pasando aquí? Pero una sorpresa que lo compararon incluso con una especie de advertencia dictatorial, eso de poderes especiales, que pues, por Dios. Sí, pero lo bueno es que ¿Eh? esos poderes, Eso ya le es Hubo había dicho, atrevimiento, hubo una arrogancia y esa otra parte Sí. del contenido de eso. ¿Por qué? Porque vuelvo y te digo. No lo creo. Oye, ¿qué es lo que pasa, Alba? No lo puede creo, ser- la asamblea es soberana. Ahí es que está. En Y el esa asambleísta soberanía, también. Esa soberanía, por ejemplo, la No soberanía están de Dios. coartándole el derecho al asambleísta. No, no, La no. soberanía. Una pregunta, No, ¿qué es la soberanía? soberanía de Si Dios, yo por fuera ejemplo, la... yo sé cómo es, pero tú no me puedes venir a meter gato por ¿Qué liebre. gato por liebre? Es un En nombre- escenario público con transmisión en vivo para No, todos no, los claro, lo está países. poniendo todo. No, mi Mira, amor, no Maribel, fue una ¿verdad? truchimanirería. Maribel, no, mira. No Ya te lo sometió a equivocaste. votación. Exacto, No, exacto, Maribel, tú te equivocaste. Maribel. Tú te equivocaste. Maribel. Y pudo haber todo el mundo A votado propósito que de sí. señalamiento, Eso es Exacto. Sí. Y A era propósito- legítimo. Pero el procedimiento es Y así. era legítimo. Yo tengo que saber lo que me están llevando a ese horno No. antes de que salga esa comida. A propósito de señalamiento con los dedos, Ajá. se dice que lo que pasa en la asamblea queda dentro de los criterios parlamentarios y que no se le puede demandar a nadie por nadie, porque yo sugería que la senadora de San Pedro Amarilia. debió Por los señalamientos de Gustavo. No, por la agresión de Gustavo, debió demandarlo. Sí. Y me dijeron que no, que eso no se ¿Y qué puede. es eso? Violencia insinuada. Violencia insinuada, no violencia, de violencia. Pero él no la tocó. Ay, pero le dio hasta Sí. el facito No, y donde se ya le iba- y se le estaba. iba acercando. ¿Tú sabes por qué él no le dio? Porque Bray la Bray lo agarró. Ese Si es no, bueno ese, Brian. Bray, sí. Ay, sí. Que bueno, Sí. De Santiago, caballero. Doctora, volvamos al tema. Caballero. Volvamos al tema, doctora. Sí. Doctora, hay no, un- espérese, no, que me responda eso. Ah, sí ok. o no, ya. Dele, dele. no tienen que, no hay necesidad, además. No, espérese. Yo digo la ley. Yo no digo. No, yo no la, ley, digo- la ley contempla que es un momento cerrado, solemne y que pueden pasar cosas. y que, ella no lo puede demandar por eso. podría ser un procedimiento. A mí lo que no me por gusta fuera, de pero eso es- el comportamiento. O sea, yo creo que debemos de exigirle Fue el poco comportamiento a todas las partes del proceso. Sí. Sí es verdad que se nota mucho cuando Se el rompe el comportamiento viene de un protocolo. hombre. También la mujer no puede dejar de ser lo que es, o sea, una Sí, porque dama ella provocó educada a la y tener oposición. No, una pero ella no composición- Esa provocó fue nada. Amarilla, Amarilla, Amarilla. provocó Ah, esa la ella oposición. provocó. No, ella no provocó. Me Ella dicen que sí. provocó. No hay ningún Claro, yo lo ninguna vi, provocación. ella lo vio. No hay ninguna provocación. ¿Qué Decirle fue a lo que ella hizo? usted fue que renunció. Usted de la oposición fue que se fueron. Ah, de ¿Quién la lo manda ahí? comisión, de la Sí, de la comisión. comisión. Sí, Ah, yo pues yo sé su papel. ¿Quién lo manda ahí? ¿Eso es verdad? Es las formas. Pero ella no es de la oposición. No, él no dijo la forma, él dijo retire eso. Retire él dijo el eso. criterio, Es que retire eso. prácticamente ya los acusó El de presidente irresponsables. Bueno, pero es que lo fueron. Según el criterio de ella, sí. No, Según el criterio de ella, sí. Pero, ok. Ella es una atrevida. Pero No, ella no es una atrevida, no, ella es una mujer que está defendiendo es- su curul es y que su No, bancada. ella es una atrevida, porque ¿para qué Pero, se va a a prestar? mí me Su sigue bancada no ha hecho nada. Que su Lo bancada- tiene todo. A mí me Claro, por eso él ganó. La reforma que ninguna de estas personas se han dado Me cuenta. sigue- ¿Qué? Espérate, voy con una cosa. Espérate, Vamos Deja Ay, no que ella diga hable. eso. Deja a que ella preguntarle. hable. Vamos a Me preguntarle. sigue preocupando Me da que ese horno vergüenza. entre un paire con un alimento que salga diferente a lo que entró. Así Mire, va a ser. Dele, No. cuestiones que vimos en el proceso de primera lectura de la reforma Sí, que no ignore estaban Alba. que no estaban Contempladas. contemplados, pero que Ay, nos dimos cuenta. Yo entraron. aquí íbamos notando que decía, uy, esto se fue. Sí. Una de las que más me llamó la atención es que si bien es cierto que siempre se abogó por el tema del Ministerio Público independiente, que no es Ministerio Público, sino una forma de nombrar al procurador que se vea como más independiente en Que este no lo caso. es, que lo mismo. En este caso, que va a ser Es la nombrado forma. por el Consejo Nacional de la Magistratura, Ujú. cuando vemos la integración del Consejo Va a Nacional ser de la ratificada Magistratura. la decisión del presidente por el Consejo. Sí, está bien, Es la pero eso no diferencia. es lo importante. Ok. Dentro de los integrantes del Consejo que retiran al procurador y colocan al presidente del Tribunal Constitucional, ¿Usted dijo que eso iba a pasar? hasta ahí vamos bien. Ujú. ¿Y a quién Pero me en las integraron? funciones, no, eso está bien, esa integración está bien. Entonces, en las funciones que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura está la de designar los jueces de la Suprema, Ay, sí. los jueces del Tribunal Constitucional, Sí. los jueces del Tribunal Superior Electoral Sí. y en este caso ahora con la reforma tendría la designación del Procurador Ujú. General de la República. Pero una de las competencias históricas que ha tenido el Consejo Nacional de la Magistratura es la de evaluar a los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia. Ay, sí. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que algunos son nombrados por un periodo de 7 o 9 años, los cuales pueden ser ratificados Ujú. o retirado del cargo por dependiendo esa composición que tenga el consejo, la evaluación de La edad. desempeño, la edad y demás.
tiene un límite de edad constitucional que son los 75 años. Eso O sea que cada vez se cumple. Pero ¿qué pasa? Al Vero de Miriam Germán le En queda la mucho. propuesta de Él Rogelio no está en la Suprema, No, porque es que tú no pones Hay atención. constitucional que Sí. Pero ¿cómo fue que yo entonces, caí queda aquí, muy- Dios mío? en la propuesta de Rogelio Genao, la propuesta que se aprobó en primera Porque lectura, que él la ha cogido con doña Mira, tú lo sabes. las funciones, le retiran las funciones al Consejo Nacional de la Magistratura ¿Qué? ¿Se la dan a de quién? evaluar a los jueces de ¿Y la se la dan a Suprema. quién? ¿Qué? A nadie. No, se Al tienen presidente. que ir. No, se no, tienen que ir. No, se someten No, a la y lo que evaluación. vienen de Lo nuevo. que pasa, señores? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y lo que Que viene vaya, nuevo? Espérese. que se vaya. ¿Y lo que viene nuevo? No, Pero déjenla que que hable, entre. Dios mío. Sí, Déjenla hablar. vamos a poner- Por favor. Mire qué es lo que pasa. Sí. El artículo 179 que le dé esas funciones al Consejo Nacional de la Magistratura Sí. va acompañado de un artículo en la Constitución que es el 181, Ajá. que dice que los jueces de la Suprema deben de ser evaluados y que esa evaluación la realiza el Consejo Nacional de la Magistratura. Ujú. Y yo digo, pero los técnicos que están elaborando los proyectos de artículo, los articulados, no se dan cuenta que están creando un pasivo en la Constitución, porque si usted le quita la función desde el 179, usted no podrá llegar al 181. ¿Y qué pasará Ay. con ellos? Y lo decía en Pero mi vamos a artículo esperar, anterior. pero podemos esperar la lectura del lunes. No, ya va a estar Sí, operado. Diga perfecto, cómo es podemos elegido. esperar una segunda lectura. Pero ¿qué Ajá. pasa con No algo se que se puede eliminó? incluir nada nuevo en la segunda. Que se eliminó en la segunda lectura. Y se leyó completo el artículo. Se tiene que Sí, leer completo los claro, artículos. se leyó Mire, completo para es un aprobarlo. periodo. Pregunte sobre la Tienen cosa que de- volver de al la punto inicial. inicial. Sí, sí, O mire. sea, ¿De eso qué? es lo que De la yo entiendo. inconstitucionalidad que Doctora, declararon, parece que algo lo delicado lo que voy a sometieron. preguntar. No te lleves de él. Usted No, eso es sabe verdad, que lo pregunte. que la Constitución, usted lo ha señalado muchas veces, que manda, ¿verdad? En el artículo 272, Así es que se pregunta. a los mecanismos de consulta popular, al referéndum. Entonces, en uno de los transitorios, en esta ocasión sometido por el asambleísta, senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, se ha aprobado en primera discusión o en primera lectura un artículo transitorio que impide, que excluye a todos los transitorios aprobados de ser sometidos al mecanismo de consulta. Esa parte no sería inconstitucional al chocar con la propia Constitución en su artículo 272. Ah, pues Mira, tú te has hecho experto en constitución. Sí, es que No estamos. solamente, Es no que solamente. Y falta otra. No Que solamente, responda que rápido, tú falta preguntas, otra. no solamente que se coloca un transitorio y no solamente para los transitorios, o sea, Sí. ese transitorio que se colocó es Ay, para Dios, todos los Dios artículos mío, que se Padre modificaron Santo, de esto la es más grave. Constitución. Lo que dice es Ah, es una que cláusula, la- son todas que la- cláusulas Petra, no, se modifican. Ellos lo que están diciendo es, a esta Constitución que nosotros estamos reformando en el Nadie le puede poner la 2024, a esta Constitución que nosotros estamos reformando en el 2024, no vamos a hacer un referéndum aprobatorio. ¿Cómo el referéndum aprobatorio? Que luego de esa lectura de la Constitución y lo que nosotros Nos hemos lo mandan a defendido, nosotros para que... que luego se pregunte por la Junta si o no están de acuerdo con ese proceso. Pero de los demás, reforma. sí, las que vengan, sí. Ah, pues Eso es lo que tenía pasa. razón el No presidente tenemos- Fernández. Sí, Cuando o- dice que hay que ir a un... Claro, Claro, eso se empodera a la Porque- sociedad. Porque es la forma de tú darle esa ratificación Poder a la a esa, sociedad. a esa Entonces Ramón Rogelio Constitución. Genao, pichón de dictador, propuso tú- eso. Reformista al fin y al Espérese, cabo. espérese, esto no Ahora lo solamente ha entendió pasado, ella, ahora esta tú. no es la primera vez. Que lo que lo intenta. Esto lo hicieron en la Claro. modificación llevada a cabo por el Poder Ejecutivo, la modificación del 2015. del Danilo presidente Medina, Danilo pichón de Medina, dictador. También incluyó ese transitorio. Pero o no sea, se aprobó. Sí, Sí se fue aprobó. con ese mecanismo que se aprobó. O sea, entonces no se está modificando los transitorios ¿Qué es lo anteriores. que pasa? No, sí, pero ¿qué es lo que pasa? La diferencia entre la constitución de Danilo Medina y la constitución de Luis Abinader, si le ponemos un nombre, es que en la constitución de Danilo Medina solamente se reformaba un artículo respecto a la reelección presidencial, en la cual no se tocaba ni la cláusula Petra ni se tocaban derechos fundamentales. Claro. Porque el derecho a por repostularse es un derecho derivado, que Ujú. efectivamente es de un derecho fundamental de elegir y ser elegido, pero no se tocaba ningún aspecto estructural de la Constitución. Como que pueden ser Sin embargo, haitianos, en dominicanos, este nada de caso, eso. se está tocando la cláusula Petra de nuestra Constitución, que es el artículo 268, y se Ay, tocó Padre el artículo Santo, esto es 274 grave. respecto a la forma. Entonces, Sí, ya sabes. Pero entonces, Ahí- esa aprobación de Yo me perdí ese hace artículo como sobre los media hora. transitorios, Yo estoy aquí. sobre los transitorios de ese momento, Oye, ella no guarda no la hizo, forma, ¿tú no viste? perpetuó de alguna manera el transitorio que impide a Danilo Medina ser sí, presidente. sí, también lo colocaron. Estoy en esto. Colocaron. Tú claro, tú- Estoy en esto, lo mío, estoy en esto. Colocaron. Mira la Pero otra es que pregunta de la ese cosa que transitorio mandaron es para gemelo. inconstitucional, Ah, que sí, se- sí, Ahora, sí. ese transitorio es gemelo Yo del la hago la transitorio pregunta. de Luis Yo la Abinader.
la hago. O sea, Tiene que tiene ser dos. así como lo hizo él. Pero no, yo la voy a hacer Dale, mejor. Maribel, ayer Ay. recibí en mi WhatsApp de Oye. parte de la persona que hace comunicación, Oye, ¿cómo que es? manda las notas de la Fuerza del Pueblo, Pero ya hay Pero tigre. una Hay nota tigre. de prensa que decía que unos abogados Hay maldad. interpusieron un recurso de inconstitucionalidad al proceso que están llevando a cabo en la Asamblea Nacional Revisora. Ellos lo ayudaron con la difusión, Eh. pues. Ayudaron con la difusión, porque le cae bien la persona. Y con la Y defunción. con la difusión. Explíqueme qué. Bueno, tienen que tener cuidado. Y Juan Carlos siempre lo ha dicho. La forma hay que guardarla. Claro. Pero Si no de la Fuerza del Pueblo, no debió mandarla la La Fuerza persona del que Pueblo. manda la Fuerza del Pueblo. Claro. Pero si el partido se identifica con esa causa, No, no, ¿qué no. hacemos? Que lo- Que busque manda otra una nota gente. diciendo que se identifica. Exacto. Pero Eso está correcto. eso El es partido, terrible. la Pero fuerza que del pueblo. es que dice- pueden. PM que mandó una nota Ahora diciendo bien. que no tenemos- No me- Libre yo me de esa deslindo. etapa. Entonces, libre de esa etapa, Ajá. se corresponde Gagué. que en este momento Sí. se mande al Tribunal Constitucional, ¿verdad? Esa instancia, sin esperar que termine el proceso de la Asamblea Nacional Es que para Revisora. detenerlo, te digo Claro, ahorita. porque no es contra la Asamblea Nacional Revisora, es contra la ley que declara la necesidad de la reforma, que es la 61. Venga, Ya, profesor, pero- venga, profesor, aquí hay que venga. sentarse, Venga, ¿no? profesor, Aquí venga. hay que sentarse. Profesor, Ya le voy a traer mi título. Yo Oye, soy- oye, ¿Pero quién fue que le hizo la pregunta a usted? Sí, Fui señor. yo, le pregunté, Entonces- ¿no será? Sí, señor. Y usted me respondió Ahora- que sí, porque nosotros ahora- estamos en esto, la ahora constitucionalidad. bien, yo estoy Lo mío es la querida. constitucionalidad. ¿Qué es lo que pasa con Suerte ese que Maribel proceso? está viniendo aquí. Que ese Una mujer joven. proceso que efectivamente ya Milton. salió en todas las, hoy por lo menos yo lo vi en todos los medios de comunicación. Sí, de que la unos Fuerza del abogados Pueblo lo mandó. intervienen Sí, sí, ante sí. el Tribunal Constitucional. Oye, que salió en todos los medios porque fue la Fuerza del Pueblo que Claro, lo pero- mandó. pero- Y pero- la pero- Fuerza del además la Pueblo Fuerza- tiene muy buenas relaciones en los medios, sabe cómo hacer su cosa. pero porque siempre- el Pero además presidente yo pienso- Fernández ha formado a su equipo. El eslogan de la fuerza del pueblo debería ser la fuerza del pueblo, los centinelas de la constitución. Sí, Son señor. así, son así. Sí, señor. Porque eso es lo de Pero ellos. siento que quieren Pero- contaminar. Y este- está este bien, recurso. está bien. Pero ¿qué Quieren pasa? contaminar. Está Con el contaminado. proceso, independientemente de que lo haga, señores, la Junta de Vecinos De Cancino. no sé, exacto, Sí. exacto, de cualquier lugar. Sí. Es un proceso que está permitido en la Constitución, que está previsto, que está previsto en la ley orgánica. Pero del eso, Tribunal Constitucional. mi pregunta va entonces. ¿Puede prosperar? Pregunta. No. Esa es la pregunta Si, clave de esto. si eso generaría una medida La cautelar están pidiendo para que de parte detengan. del Tribunal Constitucional para que se detenga el La proceso. están pidiendo. ¿Quién? La Porque misma se Fuerza ve del eso Pueblo. también. El recurso, cuando se lee el comunicado del recurso, ellos están pidiendo una medida cautelar, Sí. o sea, una acción directa de ¿Cómo la fuerza del inconstitucionalidad de pueblo? Esa es la fuerza urgencia. del pueblo. Sí, la Fuerza del Ahora Pueblo, bien, claro. Ustedes son malos. Un proceso. Son los que aunque más se saben de declara Constitución. aunque se Pregúntale a Maribel. Ey, Pero yo así que no. tengo que Así ver. no. Así no. Es que tú has estudiado la historia de la Constitución Abogada. y tú misma dijiste aquí ¿Puedo de investigar? la Constitución. Ella es Tú chiva, misma dijiste aquí, ¿cómo? tú misma dijiste aquí que una de las constituciones más modernas se aprobó en poder de Leonel Fernández. Y la otra en el poder del Abogada, famoso. pida una declaración. Entonces, ellos saben de eso. Abogada, pida una declaración de desagravio porque a usted se le ha faltado el respeto. No, ella no. Respecto a Respecto al compañero Leonel Fernández. Oye, el No, yo no Perdón, sé al por qué. presidente de No. la Fuerza del Pueblo. Presidente compañero, como le decía Señores, llegó el Leonel. momento de despedir esto. Oh, No, pero espérate, no, 2 no, minutos, yo 2 to- minutos. dígame. 2 minutos. 1 minuto y Si 15 tiene futuro el segundos. recurso. Ajá. Exacto. Ese recurso necesita primero llegar al tribunal y hacer un proceso en la secretaría. Sí. Tiene que declararse, se tiene que notificar ese recurso a las otras partes que tienen unos De aquí días al lunes. para, exacto, tienen unos días para responder ese recurso, que son unos plazos Hoy es establecidos en la jueves. ¿Cómo Constitución. de Tienen cuánto más o que menos? trabajar el fin de semana. Y no solamente ¿Le pusieron eso, trabajo? sino Ellos que ganan tiene que bien. haber Pusieron vistas trabajo. públicas. Trabajan los Ya sábados y ahí domingos. se nos va a Ella ir. trabajó ahí. Pero sí. Trabajan O sea, sábado y pero domingo. aún así no hay, No hay ya tiempo. no hay, ya el lunes va segunda lectura. O Sí. sea, el tiempo es muy Y en esa muy segunda corto. lectura, Mira. esa parte de no tener quien evalúe los jueces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué va a pasar. Mira, y entonces, ¿cuándo tendríamos constitución nueva, Tiempo, ya Maribel? tiempo. Después del lunes. Después de la segunda lectura, va la redacción. Mañana. En 15 La días. segunda lectura va a comisión de estilo y redacción, comisión de estilo y de revisión. Pero en ese tiempo se puede detener el proceso todavía. Oh, Mira pero una ya cosa, tú antes de Ah, despedir. bien, No, del no, día. no. Mañana queda el compromiso de hablar con D'Angelo.
¿Quién es ese? que trajo una información a la redacción de CDN de que denuncian confusión entre dominicanos y haitianos por color de piel. Sí, y también dos Tiene que haber pasado. periodistas presos por una denuncia que hicieron. Mañana le vamos a dar dos. Haitianos, sí. No, son por dominicanos, una parece. denuncia que hicieron Son sobre. No, pues yo quiero saber. No, pregunta lo tuyo es periodismo, lo tuyo es preguntar. Maribel, gracias. El ex jefe de migración Está que bonita. quitaron unos aires y se lo llevaron. Hombre. ¿Y quién? Pero no se va, yo no Caraballo. No sé. No. Hasta- Con Reyes Guzmán y mucho mucha más variedad. variedad. El